Hola, mi nombre es John Alexander Zuluaga y hoy vengo a hablarles de la historia política, social y económica de nuestro país en el siglo XXI. Y quiero empezar no como ha sido común a través de estos años, y es lo que ha utilizado los medios de comunicación para hacer conocer a nuestro país, y es que ellos han usado la violencia día tras día, uno sobre otro episodio, pues de esa forma es como nos ha hecho comprender la historia de nuestro país. Y yo quiero empezar con algo totalmente diferente, y es con esa voz disidente, con esa voz diferente que nos ayuda a ver una estructura diferente del Estado y una manera de entender lo que pasa en nuestro país, una manera diferente de entender el conflicto. Y quiero empezar y remontarme a través de lo que hicieron unos jóvenes que a través de organización formaron un movimiento que se llamó la Séptima Papeleta. Ese movimiento logró trascendencia nacional y ayudó para que de una manera determinante el Estado fuera partícipe y escuchara esas voces disidentes y nos ayudara a conformar una nueva constitución, que es la que tenemos actualmente, que es la Constitución de 1991. Definitivamente el siglo XXI ha estado marcado por episodios de procesos de paz, de diálogo, de rupturas de los mismos, pero también de la manera en cómo el Estado necesita entender las voces disidentes para acabar el conflicto en nuestro país. Empecemos hablando acerca de la concepción que tenía el Estado, que tiene el Estado, para entender esas voces disidentes. A través de la política, de diferentes políticas que han utilizado nuestros gobernantes, pero siempre orientados a lo que dice Estados Unidos o el país hegemónico, pues ha sido una manera excluyente de entender nuestro país. A través de la figura del enemigo interno, a través de entender o de comprender que la persona que piensa diferente, que la persona que no está de acuerdo con lo que pretende el Estado, pues simplemente debe ser eliminada o estigmatizada. Y es allí donde está la raíz de nuestro conflicto. El Estado no ha podido entender que la disidencia, que la diferencia precisamente hace que seamos mucho mejor y que orientemos y dirijamos mucho mejor a nuestro país. No es posible que nosotros pensemos de una manera unificada. Necesitamos esa disidencia para poder crecer. Y entonces, a través del tiempo, los diferentes momentos, de acuerdo al presidente que nos haya gobernado, pues ha orientado su política para tratar de solucionar el conflicto. A través en sus primeros años con el Plan Colombia, que fue una negociación que hizo Andrés Pastrana para poder abarcar lo que en ese momento entendió él de conflicto, y subordinado desde mi perspectiva al país hegemónico que era Estados Unidos, pues entendió de que se debía eliminar a esa voz disidente, se debía eliminar a aquellos que estaban alzados en armas y que ponían en riesgo la sociedad civil. Intentó también una negociación que no solamente fue aprovechada por esos grupos armados para poder crecer en infraestructura y en poder militar, sino también en que la ciudadanía empezó a entender que el conflicto no se podía solucionar de esa manera. Después, cuando terminó su mandato y empezó otro presidente que fue Álvaro Uribe Vélez con su programa de seguridad democrática, pues intentó recuperar aquello que había perdido el país durante el anterior gobierno, y era la confianza de las personas en la institución. Había un desprestigio ya generalizado por esos grupos armados que habían pasado la confrontación armada ya no de manera ideológica, sino de manera narcotraficante. Es decir, se dedicaron simplemente a manejar el negocio de las drogas y desfiguraron totalmente su ideología. Por eso muchas de las personas que los acompañaban y que estaban de acuerdo con su ideología, con su manera de proceder, poco a poco se fueron distanciando de esas posturas. A través del tiempo, de acuerdo a los relatos que hemos escuchado de todas esas personas que han hecho parte del conflicto, pues podemos entender que muchos de ellos estaban reclamando algo que era justo y necesario, y era que el Estado les permitiera definitivamente expresar y poder transformar sus territorios de acuerdo a lo que ellos pensaban. Desafortunadamente nuestro país toma las decisiones de manera centralizada, y eso ha impedido de una manera determinante que desde Bogotá no entienda lo que pasa en las regiones. Y esos funcionarios que ejercen desde la capital, pues definitivamente no entienden qué es lo que pasa en los territorios y no han encontrado la manera de solucionarlo. Y es allí donde el conflicto se agudiza y es allí donde las cosas empiezan a tomar un color diferente.
A través de ese presidente que fue Álvaro Uribe Vélez, con su programa de seguridad democrática, pues intentó recuperar todo eso que había perdido el Estado. Intentó, a través del Plan Colombia, que empezó en marcha a través de su gobierno, fortalecer las Fuerzas Armadas, recuperar la confianza en las instituciones, poder hacer de que los ciudadanos de nuestro país pudieran transitar libremente por la región, y eso pues facilitó de una u otra manera que la concepción que tenían unas personas y otras se desfiguraran en un caso y se llenaran de confianza en otro. Por eso permitió que ese presidente, a través de las maniobras que se utilizaron, de los manejos que se dieron a través del Congreso y también de la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, pues se logró que inmediatamente, terminado su mandato, se pudiera reelegir. Fueron 8 años con ese programa de seguridad democrática. Muchas personas pudieran pensar de que los avances en cuanto a la protección de los ciudadanos, de bien por así llamarlos, pues mejoraron. Pero encontramos a través de los años y a través de lo que nos ha enseñado la Justicia Especial para la Paz, que muchos de esos jóvenes o de esos logros que presentaron en el ejército, pues fueron jóvenes campesinos, jóvenes humildes que necesitaban una manera diferente de ver el Estado. Necesitaban educación, necesitaban salud, necesitaban vías de acceso para su ruralidad, y que de una u otra manera lo único que encontraron fue el poder exterminador del Estado. Llegaron fue ofreciendo candela a esos territorios, logrando que la brecha entre una clase social y otra, entre la ruralidad y la urbanidad, pues definitivamente cada vez fueran más extensas. Y así pasamos gran parte de esta temporada. Después llegó un nuevo gobierno que fue con el presidente Juan Manuel Santos, que intentó dar una nueva mirada a lo que estaba pasando y empezó a negociar con esa guerrilla ya debilitada, no tan fuerte como cuando estaba con el presidente Andrés Pastrana, y empezaron a negociar. Realmente los puntos del acuerdo de paz son muy valiosos: una reforma rural integral, participación política, una sustitución de cultivos ilícitos, y vemos un compromiso manifiesto de aquellas voces disidentes de entender y de intentar cambiar el país desde lo que ellos conocían, desde sus territorios. Años después hemos visto cómo el Estado sigue incumpliendo esas promesas. En el gobierno de Duque, desafortunadamente, el avance del proceso de paz no tuvo ninguna significancia. Aquello que se había comprometido el Estado a través de la firma con el presidente Santos y la antigua guerrilla FAREP fue roto. Y eso ha logrado que muchas de esas personas que creyeron en la palabra del gobierno, que creyeron en la palabra del Estado, pues se retornaron otra vez a hacer lo que estaban haciendo, y es el negocio del narcotráfico. Hoy podemos ver un presidente que intenta entender ese problema del narcotráfico de una manera diferente. No se ataca al campesino, al que intenta salir adelante. Se ataca es aquel que se queda con la mayor utilidad de esos ingresos, que es el narcotraficante, que es el que lleva violencia a las regiones, pero no el Estado, el que debe llegar ofreciendo esa mano amiga, es el que debe llegar transformando el territorio, no solamente con poder militar, sino también llevando infraestructura, llevando conocimiento, llevando educación, salud, llevando progreso a esas comunidades para que de una u otra manera dejen ese negocio de la droga, que es lo único que les ha permitido subsistir de acuerdo a las condiciones de cada municipio específicas. Porque recordemos que los tratados de libre comercio que invadieron con productos extranjeros nuestro país quebraron la industria nacional, quebraron a nuestros campesinos y los dejaron sin posibilidad de poder llevar el sustento diario para sus casas. Veamos ahora un poco cómo pasó, qué sucedió en la economía en este siglo XXI. A través de 1993, con el presidente César Gaviria y lo que él denominó Bienvenidos al Futuro, el Producto Interno Bruto de ese entonces en nuestro país estaba repartido de una manera muy singular. La parte agropecuaria aportaba al país cerca del 25% de nuestro Producto Interno Bruto. La industria cerca del 11% y los sectores financieros aportaban cerca del 5%. Muchos años después, vemos cómo el sector financiero aporta
cerca del 23%, la parte agropecuaria aporta solo el 7% y la industria sigue aportando el 11, el 12%. Hay una transformación en nuestro país a partir de la apertura económica. ¿Y qué es lo que pasó? Pues definitivamente los países extranjeros nos invadieron con su producto, haciendo de que los campesinos y que toda empresa o industria de nuestro país quebrara. Quiero en este momento dar un ejemplo. Hace muchos años cultivamos frijoles en una finca y después de varios meses de haber cultivado, de brindarle abono a la tierra, nos dieron unos frijoles muy hermosos. Cuando fuimos a vender la cosecha, ese frijol nos dejó utilidad a nosotros y a la familia campesina que estaba cultivando. Hace alrededor de unos 3 meses más o menos hicimos el mismo proceso. Cuando fuimos a vender el frijol, ni siquiera nos dio para que esa familia campesina pudiera subsistir. Tan solo pudimos sacarlo de los gastos y nos tocó recurrir a otro tipo de métodos para poder que esa familia pudiera tener lo suficiente y saldar las deudas que tenía, porque durante ese tiempo definitivamente tuvo que subsistir. Entonces nos tocó endeudarnos con el banco para poder suplir ese faltante por haber vendido nuestro producto, nuestra cosecha, a un precio menor de lo que nos costó fabricarlo. Así pasó con la gran mayoría de colombianos. Por eso vemos hoy en día que las calles están llenas de emprendedores, vendedores de arepa, personas que ofrecen servicio de domicilio en moto, y hay una cantidad de emprendimientos que no es malo, pero vemos cómo el deterioro de la economía de nuestro país al hacer esa apertura económica fue más manifiesta y empeoraron las condiciones de vida de muchos de nuestros colombianos. En la sociedad, o la manera en cómo se comporta nuestra sociedad, también fue transformada. Recordemos que veníamos de una constitución totalmente exclusiva, racista, una constitución que permitía que simplemente 2 partidos hegemónicos se disputaran el poder y se lo cedieran el uno al otro sin perder participación dentro de las entidades burocráticas. Al abrir camino en la constitución de 1991, podemos ver una singularidad, una multiculturalidad de expresiones, aunque tenemos la deuda de que esa multiculturalidad definitivamente se transforme en hechos concretos para poder vivir en comunidad. Diferentes posturas de movimientos de personas que piensan diferentes o que se comportan diferentes, como las comunidades afro, como las comunidades campesinas, como la comunidad LGTBIQ+, en fin, un sinnúmero de movimientos que empezaron a expresarse y a hacer valer su posición, su diferencia entre el Estado. Todo esto que ha pasado en nuestro país cobra vigencia cuando nos trasladamos al territorio. Quiero, por ejemplo, contar una anécdota. Yo me gradué cerca del año 2000 como bachiller y 3 días antes de llevar a cabo la ceremonia donde me gradué de bachiller, hubo una toma guerrillera a mi municipio, Pradera Valle del Cauca, específicamente en los 2 bancos que existían en ese entonces, que era Banco Agrario y Bancolombia. La toma guerrillera se basó en usurpar esas cajas fuertes y en llevarse todo el dinero que se encontraba allí. Todo eso llenó de temor a la comunidad, todo eso transformó la visión y el corredor que tienen esos grupos armados en mi territorio. Entonces podemos entender la historia de nuestro país a través de lo que sucede en cada territorio. Muchos, quizás ubicados en las grandes ciudades, pues no entienden qué es lo que pasa en los territorios, no entienden el sufrimiento de los campesinos, no entienden del sufrimiento de las personas que son excluidas y definitivamente no entienden qué es lo que pasa, cómo solucionar este conflicto, cómo solucionar este problema que tiene nuestro país. Para eso debemos descentralizar nuestro país, debemos enfocarnos en los territorios y permitir que las comunidades escriban su historia, no cooptando desde Bogotá qué es lo que se debe hacer en el territorio. A través de la firma de paz, Pradera quedó como municipio priorizado con los planes de desarrollo con enfoque territorial y se presentaron muchas propuestas. Algunos proyectos han avanzado algo, otros hemos visto cómo los mismos actores políticos que ayudan
a que se incremente la violencia, se roban esos recursos, multiplican el costo de las obras y definitivamente dejan sin capital y sin músculo financiero al Estado para poder suplir las demás necesidades que tienen los territorios. Como podemos ver, este siglo apenas se está escribiendo. La historia de nuestro país sigue avanzando. Comunidades enteras siguen resistiendo. Muchas personas creemos que es posible ver la estructura del Estado en los territorios de otra manera. La resistencia de cada uno de ellos es necesario verla como un sacrificio para que podamos vivir mucho mejor en el futuro.